Buenas noches, amados hermanos y amigos que siguen estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy el hermano Fernando Lara Ruiz y es mi privilegio y gozo compartir este mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Vamos a leer, por favor, en Mateo 20, si tiene su Biblia. Sígame, por favor, voy a hacer una lectura previa y conforme comparto el mensaje voy a leer el pasaje completo que está en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Ahora vamos a leer del 25 al 28 solamente. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de tener tu palabra, Señor, tenerla en nuestro idioma. Bendice a los hermanos que aún no tienen toda tu palabra en su idioma, a quienes trabajan en ello también, Señor. Te damos gracias porque tenemos muchas bendiciones, tenemos la libertad de transmitir este mensaje y de creer sin ser perseguidos, Señor. Ayúdanos a valorar y siempre, Señor, estar dispuestos a, como nos enseña este pasaje, servirte en humildad. Que mis hermanos y amigos que escuchan este mensaje puedan ser tocados por ti, Señor, a través de este mensaje de tu palabra. Lo pongo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios es distinto en todo aspecto a los reinos o gobiernos humanos, en sus valores, prioridades, finalidades, motivaciones y un largo etcétera. Una pregunta obvia es ¿por qué será así? Y la respuesta es simple. ¿Quién está en el trono del reino de Dios y quién está en el trono de los reinos humanos o los gobiernos humanos? Pues igual, una pregunta obvia tiene una respuesta obvia. En el reino de Dios el trono es del único Dios todopoderoso, que es santo, que es bueno, que es eterno. Por otro lado están los reinos o gobiernos humanos, que somos temporales, somos como niebla, dice la Escritura. Somos pecadores y somos maliciosos por nuestra naturaleza caída. En este mensaje de la palabra de Dios, quiero pedirles que por favor mantengan este contraste en mente, pero también que mantengan en mente que esto no solo aplica a los gobiernos de algún país o estado o territorio, cualquiera que sea su tamaño, sino que este concepto de gobierno o autoridad se ejerce en la vida propia, en la vida de la familia, en algún centro de trabajo o estudios y desde luego en la iglesia. En este pasaje vemos que hay una ambiciosa y maliciosa petición de los hijos de Zebedeo y de su madre en este caso. Y esto nos da pauta a contrastar con el ejemplo máximo de grandeza en el reino de Dios por servicio, humildad y sacrificio. ¿Quién es ese ejemplo máximo? El Señor Jesucristo mismo. Su ejemplo es el que debemos seguir, cueste lo que cueste, ya que es la única forma de alcanzar verdadera grandeza a los ojos de Dios. Por eso este mensaje lleva ese título, verdadera grandeza. A los ojos de Dios la verdadera grandeza es sirviendo en humildad y sacrificialmente. ¿Y quién nos dejó el máximo ejemplo para ello? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de analizar más a detalle, me permito explicar un poco el contexto de este relato que hace el evangelista Mateo. En el grupo de los discípulos había una frecuente ansiedad por saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. Lo vemos en Mateo 18, del 1 al 5, donde le preguntan eso expresamente y él trae a un niño, el Señor Jesucristo, y explica, deben humillarse otra vez. Muy frecuentemente el Señor les hacía ver un valor básico en el reino de Dios es la humildad, porque debemos entender nuestro lugar tan pequeño comparado con el del Señor, creador del universo y sustentador del universo. Había también en el grupo de los discípulos una ansiedad por saber qué recibirían a cambio de haberlo dejado todo por seguir a Jesús. Esto lo vemos ahí en Marcos 10, 28 al 31.
donde el apóstol Pedro tiene la osadía de hacer una pregunta algo incómoda, algo inoportuna, impertinente, y le dice al Señor: nosotros le hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y a veces pudiéramos pensar que somos mejores que los discípulos porque no le hicimos ese tipo de preguntas, pero si hubiéramos sido ellos probablemente hubiéramos caído en el mismo error, al menos hablo por mí. Y el Señor les contesta y les dice: el que haya dejado padre, madre, hijos, una lista ahí de sacrificios muy importantes, dice, recibirá 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces no son cosas pequeñas, la recompensa de seguir a Cristo y de haberlo dejado todo. Pero como sabemos, los discípulos nos representan a todos los que somos creyentes en Cristo. Y los errores que ellos cometieron, los cometemos en nuestra vida, una y otra vez. Ahora, había también una expectativa natural de prácticamente todo judío que el Mesías instauraría el reino davídico en su primera venida. Eso una y otra vez lo vemos también en los evangelios. Vas a instalar el reino, incluso ya después de la resurrección le vuelven a preguntar, porque era algo muy metido en el colectivo imaginario, en la mente del judío, que venga el Mesías y que quite a los romanos y que se instale el reino del rey de los judíos, el Mesías. Sin embargo, pues la lectura honesta, la lectura espiritual del Antiguo Testamento es bastante clara a que esto no sería así. Esa era una expectativa humana nuevamente. ¿Por qué? Porque había un anhelo de que se cumpla la voluntad humana y no la voluntad de Dios en la vida de la humanidad. Entrando ya al pasaje completo de Mateo 20, del 20 al 28, como les comenté, encontramos una petición al Rey, a Jesucristo. Versículos 20 y 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos dos primeros versículos nos plantean el momento en que se suscita el relato posterior al anuncio de Jesús de su aprehensión, condena, escarnios, azotes, crucifixión y resurrección. Y ahí vuelve a tomar importancia lo que les comentaba, que el judío pues tenía la idea de que ya venía el reino davídico, ya Jesús iba a derrocar a los romanos, aun cuando él ya les había enseñado que de diferentes maneras que eso no iba a ser en lo inmediato. Es difícil de asimilar que ellos están tan preocupados por saber qué van a recibir o quién es el más grande, que pasan por alto los anuncios de Jesús de el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser condenado a muerte, va a ser escarnecido por los gentiles, los romanos en ese caso, va a ser azotado, va a ser crucificado, pero resucitará al tercer día. Y nuevamente es difícil de asimilar que ante el Señor mismo, Dios encarnado, no pudieran mantener el foco. Pero otra vez nos representan a todos hacemos eso. En ocasiones el Señor llega a nuestra vida, la ordena, la bendice y volvemos a escoger lo malo, a escoger el desorden en la vida, a escoger la podredumbre muchas veces, pero el Señor es lo mejor que hay. Y la necesidad en el corazón humano se manifiesta una y otra vez, incluso en el que ya ha creído en Cristo. Si no está creciendo espiritualmente, es una marca muy obvia en la vida de un cristiano carnal. Ahora llama la atención de estos versos, al menos, que la madre de los hijos de Zebedeo no tiene nombre en este relato. Sin embargo, un comparativo de Mateo 4:21, Mateo 27:56, Marcos 15:40 y Juan 19:25 nos deja bastante claro que este personaje es Salomé. Y algo interesante, muy interesante aquí es el entender por qué en el Evangelio según San Marcos se dice que los hijos de Zebedeo son los que le hacen la petición directamente a Jesús. Una explicación bastante plausible es que ese fue un primer intento, y como no resultó, y como Salomé, a la luz de los pasajes que les mencioné, sería tía del Señor, era madre de María, la madre de Jesús, pues lamentablemente otra vez lo que parece ser una petición muy piadosa, que en tu reino, Señor,
Está el mensaje, o sea, uno a tu izquierda, otro a la derecha. En realidad es una jugada política, una jugada de palancas por influencias, por familiares, bastante desagradable, podríamos calificarla de esa manera. El Señor juzgará a esta hermana. El Señor sabe por qué permitió que esto esté en su palabra y no quisiera que se entienda mal. No hay una ofensa hacia Salomé. Fue una mujer que se entregó al Señor, una mujer en muchos aspectos ejemplar. Pues entregar a 2 hijos para que toda su vida siguieran al Señor no es cosa pequeña. Sin embargo, en este momento de su vida, pues hay un error bastante grave y el Señor lo toma para dar una enseñanza, que es donde me quiero enfocar al final de este mensaje. Entonces, nuevamente, número 1, petición al Rey, Jesucristo, versículos 20 al 21. Ella se postra en señal de sumisión a Jesús como Señor y Rey, es decir, era una creyente, no había dudas. Se postra y le dice, ordena en tu reino, porque recordemos que los hermanos del Señor no creían en él. Los evangelios lo registran de manera bastante clara, pero ella sí cree que es Señor, sí cree que es Rey, que es el Mesías anunciado, cree firmemente en ello. Y pues, como decimos coloquialmente, agarra monte. En lugar de someterse humildemente a eso y a sus hijos, busca un lugar de eminencia de una manera muy incorrecta. Entonces se postra en señal de sumisión, pide claramente, ordena. Pide específicamente que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le da poca importancia a eso porque pues Él fue el ejemplo de humildad. Eso está reservado para quienes lo escogió mi Padre. Y hay muchos han tratado de definir quiénes son. La Biblia no lo dice claramente. No es algo que deba ocuparnos, igual como el Señor se lo hizo ver a Salomé y a sus hijos, a Jacobo y Juan. En segunda parte de este estudio que les estoy compartiendo, hay una respuesta específica a la petición en los versículos 22 y 23 que dicen: entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús, ante la temeridad, la maldad y ambición hipócrita de la petición, no responde con un simple no. En cambio, en primera instancia les hace ver el poco entendimiento que seguían teniendo de la misión del Hijo del Hombre en general y en específico en el momento del relato. Es lo que les explicaba sobre el contexto. Ellos pensaban que él ya venía a instaurar el reino davídico hoy, como decimos acá en México, por un expresidente que tuvimos, y en específico del momento del relato, es decir, les acaba de decir, versículos arriba, que va a ser entregado, que va a ser azotado, y ellos están con la mente en ¿qué voy a recibir yo? Porque el Señor también antes ya les había dicho, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel, van a ser como virreyes. Y otra vez insistir en esto, pues habla de un corazón ambicioso, malicioso, sí, creyente en Jesús, seguidor profundo de Jesús, pero es un riesgo que debemos observar porque en nuestra vida también puede suceder y sucede hoy en día en las iglesias y en la vida de cada uno de nosotros, me incluyo yo soy el primero que me prediqué este mensaje y gracias al Señor porque pues sé que me lo dio para compartirlo con ustedes, hermanos y amigos. Ahora, él también les cuestiona si consideran ser capaces de beber la copa y ser bautizados con el bautismo con que él es bautizado. La copa pues es una figura de la ira de Dios normalmente. Ahora llama la atención que en el Salmo 116, versículo 13 encontramos que hay una copa de salvación. Y el bautismo, como sabemos, es una referencia tanto al ritual en sí como el significado básico del término, sepultura. Entonces Jesús estaba ya cerca de expiar en su cuerpo el pecado y ser bautizado o sepultado. Él sí podía beber esa copa y recibir ese bautismo como el Cordero de Dios sin mancha, pero ellos no, en el sentido de redención. Ahora el Señor, Él es el autor de vida. Ellos como nosotros solo podían ser receptores de esa vida. La petición de Salomé
Jacobo y Juan no tenían en mente el servir a los demás y mucho menos sacrificarse por amor aún de sus enemigos. Por esto mencioné que su petición, en apariencia piadosa, en realidad es temeraria, llena de maldad y de ambición hipócrita, al no entender la misión de Jesús en la tierra y el momento del relato, lo que él estaba transmitiendo, les voy a ser entregado. Quizá en lugar de hacer esta petición debieron haber hecho una velada de oración, como acostumbramos en nuestra iglesia a hacer veladas de oración. Ellos afirman que pueden y Jesús lo confirma. Esto primordialmente es así por lo que ya expliqué. Él da vida, nosotros solo la recibimos por gracia sola. Sin embargo, ya habiendo entrado en la vida, ya en unión con Cristo, las demandas del señorío de Cristo en nuestras vidas definitivamente apuntan a sufrir, a renunciar a las cosas terrenales, a cosas que no valen la pena. La vida en este mundo es corta y definitivamente debemos quitarnos todo peso, chiquito, grande, mediano, distractores de estar bien metidos en el servicio del Señor a través de servir a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestras comunidades, ser conocidos como personas que aman a los demás, aún a sus enemigos. Lamentablemente los cristianos en el colectivo mexicano, muy seguido me ha tocado verlo cuando empiezo a compartir del evangelio o se sabe que soy cristiano, que nos creemos superiores a los demás moralmente, espiritualmente, y no que amamos a los demás y que queremos que sean salvos, que realmente no tenemos esa fama muchas veces, en ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Por qué no? Porque no estamos siendo siervos humildes, que es a lo que el Señor va apuntando conforme avanza este relato. En el versículo 24 se registra la reacción de los 10. Al igual que la petición de Jacobo y Juan era motivada por su carne, la reacción de los 10 también lo fue. Se enojaron contra ellos. Ahora esto era de esperarse ante la mentalidad otra vez que prevalecía en los discípulos sobre el reino davídico, y para colmo de males, aún con esta gran enseñanza que viene más adelante en los siguientes versículos, aún con esta enseñanza, en la última cena otra vez vuelven a preguntarle quién va a ser el mayor. Me llama la atención que sea tan reiterativa la escritura, porque pareciera que yo soy el que lo está haciendo, pero la escritura es la que lo marca una y otra vez, buscando la grandeza falsa, no la grandeza verdadera. Entonces, hermanos, recapitulando, tenemos número 1, la petición al Rey, Jesucristo, versículos 20 y 21. Respuesta específica a la petición, versículos 22 y 23. Reacción de los 10, versículo 24. Y en cuarto lugar, la respuesta y enseñanza universal que da el Señor, porque se la da a ellos y está registrada para nosotros, así como las epístolas universales pues son para aplicación de todo el pueblo de Dios, y aún las no universales son enseñanzas que el Señor quiso para nosotros y quedaron en el canon de las Escrituras. Entonces la respuesta y enseñanza universal están en los versículos 25 al 28, que fueron los que leí al inicio. Los voy a leer porque son clave para la conclusión y las aplicaciones, hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús apunta a los discípulos a la forma de ejercer potestad de los gobernantes de las naciones. En algunas traducciones se usan calificativos como con prepotencia o haciendo alarde. Y esto es bien cierto, desde los países comunistas, donde se hacen desfiles majestuosos, inclusive casi cúlticos hacia los fundadores de estas naciones comunistas, hay una prepotencia, hay un alarde del poder y el orden y progreso que se ha logrado. No es el deseo de Dios eso para la humanidad. Centrada en otro ser humano, pues no, el que debe estar en el trono es el Señor, el Dios Todopoderoso. Inciso B contrasta, como lo mencioné en la introducción, su designio para el reino. Entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. El Señor es categórico y claro. En su reino Él no quiere esto. Y el reino de Dios, su manifestación visible, pues es la iglesia. Por eso mencionaba que esto aplica a diferentes esferas de la vida propia, la vida de la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo.
pero el más importante de todas las aplicaciones es la esfera de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces exalta la verdadera grandeza, la cual se encuentra en el servicio abnegado y casi absoluto, porque el término que se usa como servidor o siervo es esclavo, por causa del reino. No porque los otros me vean, no porque los otros vean que los amo mucho y solamente por eso, sino por causa del Señor del reino. Es bueno amar a los hermanos, es un mandamiento de hecho, pero la motivación, la causa es que hay un Señor que compró nuestra vida con su sangre. Inciso C, reitera y deja claro que cualquiera que aspire a ser el primero entre los hijos del reino podrá lograrlo solo por medio del servicio en humildad. Aquí escuché una ilustración, por así llamarlo, de un pastor de California muy conocido, una iglesia muy grande, donde él, pues de alguna manera le parecía hasta cierto punto, pues muy malo, muy desagradable, escuchar a un pastor de una convención, no dijo cuál ni de qué denominación, que decía, cuando voy a las convenciones siempre busco estar cerca de las habitaciones de los pastores de las iglesias más grandes para yo entonces encontrar una iglesia más grande. Eso no indica obviamente que hay un deseo de servir al Señor en humildad. No tiene nada de malo ser el pastor de una iglesia muy numerosa, pero no debe ser la motivación tener una iglesia muy numerosa, sino servir al Señor de esas iglesias y ser el pastor de esas ovejas. Esa debe ser la motivación. Finalmente, el relato del evangelista y discípulo Mateo, uno de los 10 enojados, cierra con broche de oro registrando al ejemplo máximo de verdadera grandeza en el reino de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Por qué es el ejemplo máximo? Porque Él siempre vivió sirviendo con toda humildad, siendo Rey de Reyes, porque siendo sin pecado dio su vida en rescate por muchos. Solo su vida y sangre fueron y serán siempre el único pago válido para rescatar el alma de toda mujer y varón perdidos, sin Cristo y sin Dios. Como conclusión y aplicaciones, hermanos, quisiera que reflexionemos. A nivel personal, yo le invito, hermano y amigo que nos escucha, que recibió este mensaje, y reflexione. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Dios? ¿Yo? ¿Incluso alguien más? O sea, mis decisiones están completamente sesgadas por egolatría, egoísmo, egocentrismo. O alguien más, hay una dependencia de una persona quizá demasiado marcada. O realmente Dios está en el trono. Si Dios no es nuestro Rey y Señor, jamás podremos alcanzar verdadera grandeza en el reino, ya que esto indica que no estamos siendo auténticamente humildes, pues solo Él merece estar en el trono de nuestra vida. Ahora, hermano o hermana, en la familia, el trabajo, la escuela, ¿estoy siendo ejemplo de servicio humilde y sacrificado para servir a los demás? En ocasiones le tenemos miedo, o podríamos tenerle miedo a que la gente abuse de nosotros. Bueno, eso está predicho en la Biblia. La gente que no es creyente va a procurar, o algunos muy abiertamente, algunos más sutilmente, abusar del que se pregona hijo de Dios y procura reflejar la bondad de Dios. Que no nos dé miedo eso. El Señor es el que da la justicia cuando somos lastimados por alguien o alguien nos causa un conflicto innecesario, sea por cuestiones civiles de nuestra casa, de lo que sea. Lo podemos entregar en manos de Dios y confiar en que Él dará la respuesta adecuada. Y como les decía, la aplicación más importante, porque el Señor lo está diciendo, entre ustedes, entre mis discípulos, entre mi iglesia, no será así, sino que el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. En el cuerpo de Cristo, la esposa del Rey de Reyes, la iglesia, entiendo y acepto mi lugar hoy en día, ni de más ni de menos. Conozco mis dones dados por el Espíritu y los estoy poniendo al servicio del Señor y mis hermanos en Cristo. A esta última pregunta yo le pido al Señor que me conceda que así sea, siendo esposo y padre de familia. En ocasiones es todo un reto.
pero eso a la luz de la Biblia no nos excusa de poner nuestros dones al servicio del Señor, nuestro tiempo al servicio del Señor. Quisiera cerrar con dos anécdotas. La primera de ellas es donde en el trajinar, como diría mi mamá, de mi vida cristiana, me encontré con un hermano que me decía de un pastor que él conoció. Dice, no, es que ese hermano nada más se rodea de gente que a todo le dice que sí, que todo quiere, que todo lo que él quiere que hagan, eso hace. Y ya que lo conocía ese pastor, yo pienso que no fue así. Entonces, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Cada quien habla de en la fiesta como le fue en la fiesta. Entonces, quizá ese favoritismo que él percibía, pues en realidad se dio por algún pecado que este pastor detectó en su vida, cosas por el estilo. Entonces, yo le doy gracias al Señor que en nuestra iglesia, nuestro pastor Juan Samuel Pacot Rivera, no es así. No, no hay un favoritismo. Obviamente, si algún hermano desea ser activo, pues lo va a animar a que lo siga haciendo para servir al Señor, por causa del Señor nuevamente. Y si de pronto alguno de nosotros se siente así, yo creo que es algo que primero que nada debemos de llevar al Señor y decir, Señor, que yo no me fije en ninguna cosa, sino en servirte y amarte a ti. Ese es el gran mandamiento, el primer gran mandamiento, ¿no? Y la otra anécdota que quiero compartirles, que me llevó a reflexionar en esto que compartí, está la primera iglesia bautista de Dallas, que es una iglesia enorme. O sea, tiene varias manzanas del centro de Dallas, como si nuestra iglesia fuera la dueña de varias manzanas alrededor del templo. Y la influencia de esa congregación es muy alta, es decir, a nivel nacional uno escucha, pues están entrevistando al pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, dando opinión sobre las elecciones. Y eso pudiera parecer algo a lo que deberíamos aspirar, pero yo creo que no. No es malo en sí el crecer como iglesia y en influencia a nivel nacional, mientras sea para bendición y con fidelidad a la palabra de Dios. Hay un hermano de una iglesia en Minnesota que dice, nosotros somos humanos, somos una iglesia grande. A veces nosotros nos consideramos una iglesia grande. Bueno, esta iglesia son como 5,000 miembros. La primera iglesia bautista de los van a ser como 20,000 o más. Conocida ampliamente, y somos pecadores. Y dice este hermano de Minnesota, y esa es la mezcla perfecta para el orgullo, para creernos demasiado. Entonces, quisiera que reflexionemos en esto. Si el Señor nos está llamando a servir al migrante, que nuestro pastor lo ha estado insistiendo y creo que tiene mucha razón en hacer eso, porque son personas muy desprotegidas y hay muchos otros campos misioneros en nuestra comunidad que hay que atender. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que nada, revestirnos de humildad, como dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia. Si no hay auténtico amor unos por otros en nuestra congregación, ¿cómo lo vamos a reflejar a otros? ¿Cómo vamos a servir a otros? Pues sería hipócritamente. Que no sea así, que nos arrepintamos y de corazón sincero busquemos el bienestar de nuestros hermanos y aún de nuestros enemigos, que es el ejemplo que el Señor nos dejó. Como última reflexión, cada uno preguntémonos, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor en el día del juicio? Yo no tengo duda que nuestro pastor y los hermanos que están colaborando hoy en día, aún con la pandemia aún presente, lo que desean es que nuestra congregación sea presentada al Señor como una iglesia humilde, una iglesia que lo ama, que le sirve y por ello sirve a los demás de manera sencilla, auténtica, entusiasta. Y que el Señor nos conceda esa gracia de escuchar su voz a través de su siervo, a través de los hermanos líderes y someternos unos a otros, y que ese amor entrañable de unos por otros se refleje en fruto que honra al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.